Este es el informe que la Conferencia Episcopal ha entregado al Gobierno de España sobre el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia por certificación entre 1998 y 2015. El Gobierno entregó al Congreso en febrero de 2021 un listado con 34.900 bienes que la Iglesia había inmatriculado. La Conferencia Episcopal cogió ese listado de 34.900 bienes y los estudió uno por uno para poder ver si estaban bien hechos esos registros. Efectivamente, en más de 32.000 bienes los registros estaban bien incluidos en ese listado, pero la Conferencia Episcopal ha detectado 2.500 incidencias que ha puesto en manos del Gobierno, que ha dado a conocer al Gobierno, para que ellos las puedan subsanar en lo que sea posible. ¿Qué tipos son esas incidencias? Aquí en el informe os encontráis 8 tipos de incidencias que tiene el listado que el Gobierno entregó al Congreso. 8 tipos de incidencias. Una buena parte de ellas se refieren no a la titularidad de los bienes. Por ejemplo, no se refieren a la titularidad, unos 1.500. Por ejemplo, nos encontramos bienes, unos 700, que no son del periodo que dice el listado, no son inmatriculados entre 1998 y 2015. Nos encontramos otros 600 bienes que no fueron inmatriculados por certificación. Eso no afecta a la titularidad, son bienes que efectivamente son de la Iglesia, pero que no corresponden al periodo que anunciaba el Gobierno o que no fueron inmatriculados por certificación, que es lo que decía el Gobierno que incluía ese listado. Hay también otros 111 bienes que están duplicados. Son propiedad de la Iglesia, pero son propiedad de la Iglesia una sola vez, no 2 veces. Eso recoge 1.500 incidencias que no se refieren a la titularidad. Hay unas 1.000 incidencias, casi 1.000, que se refieren a la titularidad. Entre ellas nos encontramos bienes que el listado presentado por el Gobierno dice que pertenecen a la comunidad judía o a una comunidad evangélica. Son bienes que no son parte de la Iglesia y por tanto no tendrían que estar en ese listado. Hay también un bloque importante de bienes, unos 600 y pico, 608, que a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad, porque los datos del registro de la propiedad no identifican bien esa zona, no identifican bien esa parcela, y la Iglesia, mirándolos uno por uno, ha dicho, esto no nos consta que sean nuestros. Hay otros bienes que realmente no son de la Iglesia, que la Iglesia no ha inmatriculado, un pequeño grupo. Hay también un grupo significativo de bienes que el registro de la propiedad ya dice que no son de la Iglesia. Fueron de la Iglesia, pero fueron donados o han sido expropiados, pero siguen apareciendo en el registro. Por ejemplo, una ermita que fue expropiada a la Iglesia para hacer un pantano. En la propiedad dice que todavía ese sitio es de la Iglesia, pero evidentemente fue expropiado. O ha sido donado, o ha sido entregado a un ayuntamiento, o son de otros titulares, unos 276 bienes. Por tanto, esos casi 1.000 bienes decimos que la titularidad no pertenece a la Iglesia y, por tanto, no los puede devolver la Iglesia. La Iglesia no puede devolver los bienes que no son suyos y que son problemas del registro. Yo creo que esta es una aportación valiosa de la Iglesia al bien común porque le decimos al Gobierno, le entregamos al Gobierno incidencias que tiene un listado que ellos entregaron al Congreso. Y así, aclarando el registro, nos aclaramos todos.